Pues damos inicio al acto de presentación. Si me permiten, pongo el libro en modo presentación, propiamente. Bien, con su autor, con Carlos Hernández. Bueno, pues... García, ¿no? Digo, Carlos García, perdona por García. tu padre, no quería... bueno, primero a nivel personal estoy muy contento, porque después de casi un año, pues estoy de alta, ¿no? Después de muchos meses de baja por problemas de salud y regreso a la fundación. Yo soy Edi Sánchez, soy el director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, y entre el COVID y esta circunstancia, pues llevo mucho tiempo sin tener una presentación de los libros como hoy, que se recuperan en esta semana, y ya como era habitual, pues todos los miércoles o jueves teníamos las sesiones semanales de presentaciones de libros, ¿no? En este caso arrancamos con el libro de Carlos, que para mí además tiene una satisfacción personal, porque yo tengo una vinculación de amistad, ¿no?, que me daría con Carlos, que viene del siglo pasado, que se dice pronto, ¿no? Y desde nuestras militancias en la Juventud Comunista, y que a pesar de todas las circunstancias que han ocurrido en estas décadas, seguimos manteniendo, ¿no?, dentro de los mismos ideales, el mismo compromiso, y también dentro de la amistad, lo cual en la izquierda española ya es bastante, europea en general, es bastante decir. Y comentar también que para mí es una satisfacción poder participar, pues, en otro de los libros de la editorial que tú lanzas, ¿no?, y que tú articulas y que tú has construido, que también proponer gracias, Carlos, proponer una editorial en estos tiempos, pues es un elemento bastante valiente. Yo, mi intervención, aparte de presentar el acto, en la que después de mí, pues siguiendo el orden del cartel, ¿no?, va a hablar mi maestro, ¿no?, y también director de la FIN, en uno de sus mejores momentos históricos, como es Manolo Monereo, y Stuart Medina, que es como un hombre del Renacimiento, ¿no?, porque tiene información vasta en muchos aspectos, pero que además actualmente no es el presidente de la Red Española de la Teoría Monetaria Moderna. Y bueno, encantado de conocerte, porque te he visto muchos debates, he asistido a altos estudios, pero no he tenido la suerte hasta hoy de compartir contigo un acto y conocerte personalmente. El libro que nos presenta Carlos García Hernández, para mí hay tres elementos importantes que destaco de él, ¿no? Y fundamentalmente en torno ya solo a la propuesta del libro. Realmente cada libro hay que evaluarlo en función de la coyuntura política en la que estamos. Entonces, en una coyuntura como la que tenemos en estos momentos, el libro plantea tres propuestas que a mí me parecen muy importantes, ¿no?, que me parecen sugerentes y políticamente muy potentes, ¿no?, muy sugestivas. La primera, claramente en los debates que predominan en la izquierda española, y si me apuráis en gran parte en la izquierda europea, el contexto, ¿no?, de lo que diríamos Europa Occidental, Carlos se sale un poco de los debates que hay ahí y vuelven a proponer al final el debate de cuál es la vía revolucionaria en los países, ¿no?, del capitalismo avanzado, no el capitalismo maduro, como dirían antes, ¿no? Ese debate, que fue muy importante, que lo ha sido, a mí fue uno de los que de los que en las organizaciones juveniles tuvimos en su momento, cuando la globalización, etcétera, ¿no?, en los 90, que era cuando Manolo estaba en la FIN, en la dirección, era como el elemento central, ¿no? A lo mejor no se nombraba, pero era, digamos, el marco en el que manteníamos. Es decir, cómo plantear una estrategia revolucionaria en aquellos países o en aquellas regiones, ¿no?, del capitalismo maduro, ¿no?, o aquellas sociedades de una fuerte modernización en términos capitalistas. Es decir, el tema del socialismo, que es un libro que es una propuesta que se plantea en el propio nombre del libro. Es decir, en esta coyuntura, en estas circunstancias, volver a poner encima de la mesa cuál es la estrategia socialista hoy, ¿no? Ese sería uno de los elementos que inspiran claramente a Carlos en toda su labor militante y también como ensayista, y concretamente de este libro. A mí eso me parece muy importante, porque de verdad que, salvo excepciones, y probablemente excepciones muy circunscritas, ámbitos muy teóricos, ¿no?, casi de tertulia, el debate del socialismo hoy ha desaparecido. Yo recuerdo así un último debate con ciertas pretensiones de ser un debate público, uno que organizamos la FIN con Público, con el diario Público, ¿cómo se llama?, en espacio público, ¿no?, que es este ámbito dentro de lo que es público, que se dedica a debates bimensuales
debates de ciertas pretensiones de carácter estratégico, teórico, pausado, ¿no? Me acuerdo que tuvimos un debate acerca del socialismo hoy, que terminó en un acto en mi facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Quitando eso, que probablemente fue más un fruto del empeño de una serie de gente que estábamos ahí, ni debates públicos, ni teóricos, ni sindicales, ni en los movimientos sociales, ni en las organizaciones de izquierda, el debate del socialismo ha desaparecido en la agenda, ¿no? Y Carlos lo que quiere es volver a plantear, además con pretensiones, digamos, de seriedad, de una propuesta articulada, ¿no? ¿Cuál sería una propuesta socialista en nuestras sociedades contemporáneas? O de la Europa occidental hoy, ¿no? Ese sería un elemento para mí muy importante. El segundo, que recupera también, que es, claro, lo socioeconómico, el eje socioeconómico como un elemento que estructura el debate, ¿no? La centralidad del mismo. Esto la verdad que sí fue predominante, por lo menos en los primeros años de la crisis, 2008, 2009, 2010, hasta las huelgas generales de 2012 probablemente, pero posteriormente, yo creo que también muy circunscrito, ¿no?, a una coyuntura de reflujo social en la calle, con cierto auge electoral, político-electoral, y posteriormente los debates institucionales que vinieron después, ¿no?, de los ayuntamientos del cambio, etcétera, todo digamos, lo que tiene que ver con el debate socioeconómico fue relegado a un papel secundario en las agendas de debate y también de elaboración política de las organizaciones de izquierda. Otra cosa es comisiones obreras, ¿no? Y el debate socioeconómico queda, yo creo que queda circunscrito, ¿no?, en dos ámbitos, que lo hablaba con la comida que tengo con Carlos hoy, que son uno como de inspiración schumpeteriana, ¿no?, y el otro como una inspiración humanista cristiana, ¿no?, que sería lo que predominara, que sería la schumpeteriana, sería el debate, el I+D, es decir, el problema de España es un problema competitivo que se soluciona con una mejora de innovación a través de una transformación tecnológica en el aparato productivo que hará que tengamos una inserción virtuosa en la economía mundial y compitamos más en innovación, en precios y por tanto no en salarios, que sería un elemento muy predominante en los debates no solo sindicales, sino también de la academia, apegada a la izquierda, y por el otro más de humanismo cristiano que tiene que ver con los elementos de la pobreza, ¿no? Y cuál es el debate del origen, no tanto de la desigualdad como de la pobreza, y muy orientado a sectores concretos de la población que sufren una situación determinada de pobreza energética, habitacional, etcétera, a los cuales hay una política pública, una herramienta de política pública muy particularizada a un sector muy concreto de la población con un carácter temporal también muy determinado, ¿no? Eso sería el ingreso mínimo vital, es decir, las medidas que más han predominado, sobre todo en lo que fue el COVID, ¿no?, en los primeros meses, en lo que fue la crisis sanitaria, ¿no?, y la crisis socioeconómica que derivó posteriormente, lo que inspiraba mucho las medidas, ¿no?, transferencias de renta a sectores muy concretos de la población en un tiempo acotado, ¿no? Eso sería, digamos, de facto los dos tipos más que debates, de propuestas políticas que han articulado al final el debate en las organizaciones de la izquierda, no solo sindical o política, sino los movimientos sociales también. Podríamos sacar de aquí todo lo que tiene que ver probablemente con los debates más serios que hay, es decir, con ciertas pretensiones que hay dentro de la izquierda, con el debate de la crisis ecosocial, ¿no? Ahí sí podríamos encontrar muy en círculos académicos determinados, ¿no?, en ciertos movimientos sociales como ecologistas en acción, istas en comisiones, pues sí, debates socioeconómicos que tienen que ver, digamos, con una propuesta alternativa a la crisis ecosocial. Pero así a nivel, digamos, que llega a políticas públicas y que articule un debate, yo creo que son las dos anteriores. Entonces, lo que yo creo que plantea Carlos con el libro y con todo su trabajo, ¿no?, y que tiene que ver también mucho con Stuart, es volver a situar lo socioeconómico en la centralidad de los debates de la izquierda. Y no solo desde el punto de vista de la distribución o de la circulación, es decir, el consumo responsable, sino también de la producción, cómo se trabaja, quién lo dirige, y entre ellos claramente lo que tiene que ver con la soberanía monetaria, ¿no?, que sería el tercer aspecto que yo destaco en el libro y prometo que, como soy de origen venezolano, diréis, claro, siempre quieres hablar y tal, ¿no? Es el tema, claro, si en los 90 Manolo, claramente, Manuel Monereo, no solo en su relevancia como director de la FIN,
sino como dentro de la Secretaría de Formación y Debate del partido, y sobre todo Izquierda Unida, en la época de Julián Guita como coordinador general. Tú estabas en la máxima dirección de Izquierda Unida en aquel momento, con el área de economía de Izquierda Unida, que fue el debate de Maastricht en aquel momento. Claro, el debate de Maastricht tenía muchas implicaciones, ¿no? No solo del debate socioeconómico, redistributivo, sino geopolíticas también, que la verdad que uno lo lee ahora y sorprende. Ojo, sorprende quiere decir, claro, yo era muy joven, el alcance, ¿no?, del debate, ¿no?, y la gente que se implicó. Pero uno de los elementos era, joder, es que, claro, la pérdida de la soberanía, era el euro, ¿no?, era el debate de Maastricht, pero claro, todo venía de corrido, ¿no?, era la Unión Monetaria Europea en aquel momento, que luego acabó en el euro, era, claro, si los países, los estados, por dicho, se desprenden de su soberanía monetaria, ¿cómo articulas tú una alternativa transformadora? Me acuerdo que había sectores de Izquierda Unida, o se fueron, ¿no?, que proponían el sí crítico, ¿no? Era bueno, pues con la política fiscal. Claro, que es un poco lo de ahora. Es decir, bueno, si no tienes política monetaria, solo tienes o política fiscal o ajuste salarial. Bueno, no, si no tienes soberanía monetaria, solo te queda el ajuste salarial. Sería, vamos a simplificar el tema, porque tu política fiscal, sin soberanía monetaria y sin política industrial, otra serie de elementos que van a entrar mejor, supongo a Carlos Stuart, ¿no?, es imposible. Tu capacidad de generación, tu lógica de acumulación, tu capacidad de generar excedente y por tanto luego captarlo por medio, ¿no?, de herramientas públicas, no fiscales en este caso, sin una soberanía, sin un aparato productivo, industrial, un sector científico-tecnológico, la capacidad de dominar tú el cambio tecnológico, etcétera, etcétera, es muy difícil poder captar un excedente lo suficientemente relevante para poder articular o sustentar o crear las bases materiales para una alternativa de unas características que se plantean ya no socialistas, sino de reformismo avanzado. Entonces, solo te queda el ajuste salarial. Sobre todo, y ya lo último, porque esto tiene implicaciones de poder. Esto no solo es un debate técnico, no es un debate de políticas públicas, que es lo que vienes a plantear. No es un debate de un buen gestor, ¿no?, y pongamos al frente a gente honesta y buena gestora que tome las decisiones pertinentes, ¿no?, y justas. No es un debate moral, ni es un debate tecnocrático. Es que es un debate de poder, de correlaciones de fuerza, de clase y de poder internacional también geopolítico. O es que, ¿quién domina? ¿Quién guía la lógica de acumulación, ¿no?, la lógica económica, hablando en términos coloquiales, en Europa? Hay un centro, ¿no?, que lo articula y una periferia que lo sustenta. Entonces, ¿cómo rompes con tu posición periférica en términos socioeconómicos, con tu posición dependiente en términos sociopolíticos culturales, ¿no? Tendrás que impugnar ese esquema jerárquico en donde a nosotros nos corresponde un papel deudor, a otros les corresponde un rol acreedor, donde tú compras la tecnología y otros te dictaminan que tienes que pasar de la gasolina al diésel y del diésel al coche eléctrico, pero sigues construyendo y ensamblando coches. Y no puedes. Y tu especialización es turística y el sector servicios aparejado a la misma o agroexportadora. Y eso al final condiciona unas relaciones laborales, que al final llevan a una precariedad estructural que derivan de una serie de problemas que son los que tenemos cotidianamente. ¿Cómo rompes con eso sin una soberanía monetaria? Si no la tienes. ¿Bien? Pues eso es entonces la pregunta la responde diciendo, no se puede. Obviamente hay que hacer política en el día a día. Hay que tener posición cotidiana, ¿no? Entonces si surgen los ¿cómo se llama?, los fondos, ¿no?, Next Generation, bueno, pues hay que tener una posición política. Si tienes unos presupuestos, pues los negocias. Pero, ¿cuál es el tema estratégico que guía y que sobre todo le da seriedad a una propuesta política alternativa, de verdad, transformadora, diferenciada? Pues tener posición y hacer bandera de aquello que te lo permite tener. Y Carlos plantea la soberanía monetaria, ¿no?, y digamos el ámbito en el que tú te mueves y te articulas. Bueno, pues eso para mí son los 4 elementos, y con esto doy la palabra, que hacen de este libro una herramienta política muy importante.
en presentaciones públicas, en los debates entre cuadros de la izquierda, entre su difusión y en general también pues a gente que realmente no provenimos en términos culturales, ¿no?, de lo que es la teoría monetaria moderna, pues sí acercarnos a debatir, porque al final hay que reconocer algo. La teoría monetaria moderna ha planteado debates con unas pretensiones dentro de la izquierda que habían desaparecido y que son los que he intentado exponer en la presentación, ¿no? Y cuestión del socialismo, la centralidad del pleno empleo, por ejemplo, en la propuesta. Claro, si tú planteas un programa económico donde el pleno empleo, yo me acuerdo de joven, eso era, ¿no?, se daba por hecho. Cuando digo joven, quiero decir, hasta los primeros 2000 se daba por hecho, ¿no? ¿Qué es Izquierda Unida? La única fuerza política que propone el pleno empleo como objetivo, ¿no? Yo me acuerdo que ese era eso ha desaparecido. Claro, eso tiene consecuencias y dejas un hueco social que algunos quieren llenar y que nosotros pues nos vamos relegando. Entonces, la cuestión del socialismo, lo socioeconómico, pleno empleo, la soberanía monetaria, en torno a un proyecto político que no renuncia a la hipótesis revolucionaria, ¿no? Sería para mí este libro y bueno, doy la palabra y por eso lo recomiendo su lectura y sobre todo su debate, y como una actitud de los militantes mejores de nuestra tradición, el promover su debate como público. ¿Para qué? Para intentar impregnar una praxis política, ¿no? Una praxis. Y esto y otras cosas son cosas que aprendí, entre otros, de Manuel Monereo, al que le voy a dar la palabra, en un libro además que empieza con una cita de Jimi Hendrix, ¿no?, y que tiene cierto grado de registro de provocación, ¿no? Y como soy una persona así tirando a triste, ahí, ¿no?, así como te decía, soy un marxista estructuralista al final, que soy una persona que vive entre estructura y estructura, gira mi vida, pero que encuentres estos registros de provocación que yo, que también trabajo mucho con gente muy joven, también permite entrar en eso, ¿no?, en los debates con nuevas generaciones de militantes, aunque se acercan a una sociedad que no les gusta y busca respuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues darte la palabra a ti, Manolo. Muchísimas gracias por volver hasta que es tu casa, que es tu fundación, y que claramente estamos en una segunda, ¿no?, o tercera juventud. Sandoval sería la primera, ¿no?, la segunda sería contigo, pues gracias a los trabajos, entre otros, como tú. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y cuéntanos este libro, porque hay que leerlo. Bueno, muchas gracias. Después de esto me siento un poco abrumado, ¿no?, porque soy amigo, como se nota, de Eddie, ¿no? Entonces, aunque es del Madrid. Soy del Madrid, cosa que es un primer carácter. ¿Sabes? Se puede decir que soy vencedor en el fútbol y perdedor en todo lo demás. Pero bueno, es típico de nuestra generación. Yo creo que estamos ante un libro singular, que abre un debate que en España hasta ahora no había existido, que es lo que podríamos llamar una propuesta normativa del socialismo. Eso no tenemos antecedentes de esa propuesta normativa. Que además el libro comience por Kant y termine con él, da mucho que ver justamente porque parte de supuestos ético-políticos. Ético-político, sí. Y los supuestos ético-políticos son muy importantes en la tradición que yo vengo. La tradición marxista, la crítica al programa de Gotha es sustancialmente la defensa de un conjunto de supuestos ético-políticos. Y por lo tanto, se puede decir que es un modo de enfocar el proyecto social. Hay muchos modos. El modo seguramente más marxiano sería partir de las contradicciones del presente, elucidar cómo esas contradicciones tienen una posibilidad socialista y cabalgar sobre ellas. Es decir, de alguna manera el socialismo sería una posibilidad que abre el capitalismo en su proceso evolutivo, que se basa en crisis recurrentes, en ese choque tendencial entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Eso que se basa en supuestos históricos muy precisos en el caso de Marx,
y en la tradición de lo que podemos llamar el marxismo histórico, que no es mar, pero que va más allá de mar, es un poco lo que hasta ahora hemos hablado o empezado con nuestro debate sobre el socialismo. Luego ya sobre eso se encarnaba lo que decía Eric de las vías hacia ese socialismo. Pero de alguna manera, para el proyecto marxista, el socialismo está en la realidad, como posibilidad, nunca como determinación, pero sí como posibilidad. Pero hay otra manera de verlo, que es lo que se ha llamado el marxismo ético, que ha tenido siempre una raíz kantiana, y que especialmente estaba en Bernstein, que era el primero que lo reivindicó, no solo del lado reformista, sino también de la socialdemocracia revolucionaria, en el caso de los austromarxistas y específicamente de Max Adler, ¿no?, que recogían este supuesto kantiano como elemento fundamental, que a su vez, en el caso de Kant, tiene supuesto antropológico. Por lo tanto, se trata de fundamentar la viabilidad de un proyecto, de una economía normativa centrada en el presente, con vocación de futuro, pero sobre todo centrada sobre elementos esenciales que se van descubriendo según aparece la propuesta. Él parte de un autor que yo desconocía, que es Stuart Chas, y a partir de ahí él anuda un proyecto de ética normativa convertido en proyecto de economía normativa, que tiene en su centro como posibilidad, es su novedad, la teoría monetaria moderna, que unas veces aparece como instrumento general y otras como panacea en función de los criterios que sobre ella se desarrollan. Panacea e instrumento van ligados y muchas veces tienes que atesorar dónde aparece uno y aparece otro, como suele ocurrir cuando se viene de una teoría que está emergiendo y que se afirma con mucha rotundidad. Se trata de una propuesta normativa basada fundamentalmente, no lo dice aquí, en responder a una lógica, que es la lógica de las necesidades humanas básicas. Es decir, lo que viene a plantear el autor es que hay necesidades humanas básicas que el capitalismo que conocemos no es capaz de cubrir y que deben de ser los supuestos de una política alternativa al capitalismo, o al menos a este capitalismo. Eso es una cuestión que habrá que elucidar más adelante. El proyecto no es nuevo, esto ya ha ocurrido, pero sí es nuevo en nuestro país, por un autor español. Porque esto ya lo había hecho dos autores británicos, que es Yango y Loyan, en su libro sobre las necesidades básicas. Lo había hecho otro autor que viene del socialismo cristiano, que es McIntyre, en su libro sobre personas racionales y dependientes, y lo habían hecho en paralelo y luego en encuentro Amartya Sen y Martha Nussbaum, con su idea de los funcionamientos y de las capacidades. En el fondo, lo que viene a plantear es un elemento clave en la tradición marxista, ¿no?, que es de cómo el mercado no es capaz nunca de satisfacer las necesidades básicas, porque él no mira necesidades básicas, sino lo que mira son preferencias, siempre marcadas por el dinero como elemento clave de su funcionamiento. La crítica, por ejemplo, que hace Martha Nussbaum, curiosamente,
no es casualidad, tiene también un filósofo detrás. Esta vez no es Kant, esta vez es Aristóteles. Y entonces parte de una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana choca con el capitalismo y su lógica del beneficio. Pero Marta lo hace además sacando la problemática feminista, como por ejemplo todo lo que son cuidados está al margen, es fundamental en la reproducción de lo existente, pero queda al margen del propio mercado y que queda adjudicado históricamente a la mujer, a la división sexual del trabajo. Aquí lo que se intenta es, en esta aproximación que ya he dicho que es desde las necesidades básicas, es partir de ellas para construir un modelo alternativo de sociedad. Tiene historia y tiene buena historia y puede ayudar en momentos donde la hipótesis socialista se ha hecho muy opaca, se ha oscurecido y se ha convertido para una mayoría de la población en una hipótesis no conveniente, no realizable, ni deseable ni posible. Por lo tanto, partir de una ética normativa, a partir de las necesidades básicas, te da la posibilidad de fundamentar sobre nuevas bases, en este caso sobre las necesidades humanas, el proyecto socialista. Y no es casualidad que parte, porque es un proyecto con vocación socialista, del pleno empleo, es decir, de las clases trabajadoras como elemento fundamental del proceso. Yo creo que eso tiene mucha importancia, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en McGinter, la idea de fondo de McGinter, que es un socialista cristiano, era esta idea, que yo creo que es muy razonable e interesante, que sería la idea de que los seres humanos, por definición, somos siempre dependientes en toda nuestra vida y que lo que cambia es el grado de autonomía del ser humano. Es decir, somos una especie que, como diría Gehlen, hemos roto con los atavismos y los proyectos filogenéticos que tenían los primates superiores, la especie, al menos la parte más elevada de esos primates. Eso nos ha hecho seres carenciales y los seres carenciales necesitamos la comunidad para perpetuarnos. Claro, eso choca con el pensamiento occidental, ¿no? Que de una u otra manera el dominante es un individualismo sin individualidad, que pretende articular en un contrato social, en un acuerdo previo, su propia sociedad. Pero no se da cuenta de que el tipo de ser humano, el tipo específico como especie que somos los seres humanos, tenemos siempre que jugar con elementos que se puede codificar como necesidades básicas, que de una u otra forma, si no son cubiertas, se genera sufrimiento, malestar social y rebelión. Es decir, todo está más o menos unido. Si os fijáis bien, desde que nacemos necesitamos determinados elementos que, si no se cumplen, ese nacido tiene enormes dificultades. Pero todos terminamos ahí. ¿Y dónde está la clave? En la mercantilización. Es decir, la clave está en que al lado de los distintos trabajos existentes en la sociedad hay un trabajo central que es el trabajo asalariado, que para que exista tiene que haber un individuo, hombre o mujer, que está obligado a vender su fuerza de trabajo
en un trabajo asalariado. Pero el trabajo asalariado tiene problemas serios. Se desgasta con el tiempo, tiene enfermedades, tiene paro. Y por lo tanto, la lógica de las necesidades humanas se van enfrentando a la lógica del poder económico-social que organiza el capitalismo. Y se puede decir que el neoliberalismo lo que ha llamado es a una contradicción enorme, básica, sustancial, antagónica, entre la lógica de las necesidades humanas y la lógica del capitalismo en un enfrentamiento cada vez más fuerte, más decisivo. Por lo tanto, la idea de una ética y de una economía normativa tiene como objetivo, como defiende el libro, este eje de propiciar una nueva vía éticamente argumentable y razonable, y por otro lado que nos permite enfrentarnos al capitalismo o a este capitalismo en especial. Yo creo que ahí es donde están algunos de los problemas que el libro plantea. La segunda vertiente, no quiero crear demasiados problemas de tiempo, la segunda vertiente tiene que ver con la aparición de la teoría monetaria moderna, que como aquí hay especialistas mucho mejor que yo, no voy a dilucidar, pero que tiene un elemento central, que es un tema que en el libro, me imagino que en las próximas versiones saldrá, ¿no? Que es conectar de alguna manera cuestión social con democratización del poder y con la democracia. Es decir, la teoría monetaria moderna, más allá o más acá de sus límites, aporta un elemento decisivo. Es que da fuerza y argumento a la soberanía popular. Es decir, a la democracia, al autogobierno de las poblaciones, porque te da poder para hacerlo. Es decir, hasta ahora el debate sobre la democracia siempre un poder era un debate muy genérico, ¿no? Estaba la idea del autogobierno, estaba la idea de la soberanía política, la económica quedaba siempre al margen, era la soberanía, proceso constituyente, poder constituyente, siempre referido a un sujeto que era el pueblo, ¿no? Bueno, ahora no, o sea, con la teoría monetaria moderna se da un instrumento que permite defender la soberanía económica del Estado, pero por otro lado un instrumento para profundizar en la propia democracia, para hacerla expansiva, para ser capaces de desarrollarla más, de dar más poder a la democracia. O sea, el problema de fondo de la democracia hoy es que no tiene poder. Por eso cuando uno llega al gobierno está obligado a hacer la política del anterior gobierno y el anterior del anterior. Es decir, se ha desconectado la soberanía popular de la soberanía económica, y eso es lo que ha producido una crisis de la democracia. Todos son iguales y todos hacen lo mismo, cambian el acento. Como lo socioeconómico queda fuera de la agenda, ¿qué viene? Pues lo identitario. Discutamos de identidades, porque lo socioeconómico no da. Hablemos de todo menos de lo fundamental, que es del pleno empleo, de los derechos laborales, de la seguridad social, de las pensiones. Que sin embargo, cuando uno ve la manifestación del otro día en Madrid, sigue siendo la última trinchera frente al neoliberalismo dominante, porque la gente, y que no es tonta, asocia los derechos sociales con sus libertades reales y no con hipótesis contractuales entre el poder constituyente y el poder constituido. Por lo tanto, a mi juicio, la teoría monetaria moderna, que yo no tengo capacidad para entender
en profundidad cómo funciona. Ahora me he vuelto a meter en ella en esta semana que me he dedicado al libro, justamente para eso, para volver a leer. Me he vuelto a leer el libro de Stuart sobre Leviatán y sobre la moneda del pueblo, que tiene mucho que ver, ¿no?, con todo eso, con esa posibilidad que ofrece la teoría monetaria moderna, si no se convierte en una panacea, sino en un instrumento serio, capaz de asumir contradicciones y gobernar. Y ahí, en ese momento, aparece, para mí es una reivindicación, mi marxismo, conforme me he hecho mayor, ha cambiado bastante, y mi línea tiene que ver básicamente con los viejos marxistas norteamericanos, con Paul Baran, con Schweitzer y con Adi Mato, y con la vieja gente de la Mondre. Y claro, ese mundo no se entiende sin Kalecki y sin Stein, porque es la tendencia al estancamiento, ¿no? El otro día, leyéndome un trabajo de Larry Summers sobre el estancamiento secular de la economía europea, me divertí muchísimo. Dije, el pobre Hansen siempre está vivo en Estados Unidos, ¿no?, de una manera u otra, ¿no? Cuando nos leímos la guía de Keynes de Hansen, nos quedamos todos impresionados. Pero ese era un señor que pensaba que el estancamiento era connatural al capitalismo. Paul Baran y Schweitzer escribieron un libro maravilloso que se llama El capitalismo monopolista, que lo explican maravillosamente. Por ejemplo, Samir Amin, que era de otro mundo, siempre pensó que la verdad sobre el análisis del capitalismo norteamericano era el de Paul Baran y el de Schweitzer. Yo sigo ahí. Y la gran aportación que hizo en su momento Stuart, y que luego él sigue con mucha atención, y dicho sea de paso, muy pedagógicamente los dos, en La moneda del pueblo, que escribió Stuart, y en el que escribe Carlos, son muy pedagogos para entender muy bien esta teoría que no es fácil de entender, y que es, ¿por qué no es fácil? Porque va contra el sentido común, que es que rompe con la idea de la economía como está en nuestra cabeza, ¿no?, la economía de la familia. Entonces, la metáfora de la familia, la economía está llena de metáforas, y una de ellas es la de la familia, que te impide justamente darte cuenta cómo el Estado no es una familia, y el poder del Estado tampoco. Eso, que puede parecer una tontería, sigue marcando nuestra política económica y el imaginario social, donde el PP funciona muy bien. Entonces, desde esa perspectiva aparece el nombre de Kalecki, ¿no?, que es un viejo marxista de tradición singular, y que sobre todo fue un extraordinario especialista en economía socialista, que es la parte que aquí no nos llegó suya, pero hay discípulos, por ejemplo, como Julio López en México, que fue discípulo suyo, y de otro autor que sí nos llegó a lo de mi generación, que era Tadeusz Kowalik, que era un polaco, y los dos, tanto Kowalik como Kalecki, eran discípulos de Rosa Luxemburgo, ¿no? Ellos, que no eran especialmente ultra revolucionarios, pues todos partieron de que, como dijo muy bien Joan Robinson, lo que le hizo importante a Kalecki frente a Keynes es que partió de Marx. Como Keynes se ahorró a Marx, se lo ahorró, pues no se dio cuenta de la importancia que tenía para la teoría de la demanda efectiva el antecedente marxista, y no de Hobson, por ejemplo, que era el que más le entusiasmaba al compañero Keynes. Y aquí merece la pena, para la propia economía normativa, que era analizar bien el tema de la aportación de Keynes, ¿no?, para no terminar en un economismo bastardo, en un keynesianismo bastardo, que es el que se usa normalmente, ¿no? Keynes, yo creo que aportó tres cosas que creo que siguen siendo los fundamentos de una política económica alternativa en el mundo de hoy. Dos están desarrollados en el libro, uno le falta, aunque era uno de los temas que se plantea cuando se habla de Kalecki. El primer tema es el pleno empleo. Cuando la izquierda renuncia al pleno empleo, ha iniciado su derrota, eso no tiene vuelta de ojo.
Eso fue un debate, el terrible debate sobre la austeridad fue terrible, porque más allá de las formulaciones siempre interesantes de Nico Berlinguer, al final lo que acabaron comprando es la austeridad de verdad, la otra, no la metafísica, no la filosófica, sino la austeridad de napolitana, del programa económico a medio término. Y ahí lo que ocurrió fue que al final lo que se hicieron fue políticas deflacionistas, que por cierto es un debate que hay que cogerlo ahora, porque ahora vuelve el debate sobre la inflación. Y me da la sensación que vuelve y nos va a pillar a todos de nuevo en los mismos problemas que tiene el debate sobre la inflación en los años 70, que llegaron a la derrota del Pichí irreversiblemente y a la derrota del movimiento obrero europeo, en no saber enfocar bien ese problema. La segunda cuestión es muy conocida, que es la redistribución de la renta, y la tercera cuestión de fondo era la socialización de la inversión. O sea, la clave del capitalismo es quién controla la inversión. Que además le añadía un elemento nuevo, que siempre fue proteccionista, y siempre le pareció una aberración dedicar la economía de un país a la exportación. Siempre le pareció una aberración. No es que no exportara, no era autárquico, simplemente él pensaba que los países tenían derecho a tener políticas de protección en un mundo que se regía por unas leyes de la competencia entre naciones y que estaba obligado a poder jugar ahí de ese tema. Pero era la socialización de la inversión. Keynes hizo todo eso para mantener el capitalismo y para evitar la revolución. Kalecki hizo todo esto para hacer la revolución. O sea, en los escritos de Kalecki aparece ahí. Yo voy a entrar mucho, pero creo que el capítulo sobre Kalecki es espléndido, y el mismo de Stuart, se basa mucho en Stuart, y sobre todo la importancia del análisis sobre de dónde vienen los beneficios. Yo creo que ese es un capítulo magistral que ayuda mucho a entender el funcionamiento de nuestras fórmulas matemáticas y de nuestras fórmulas macroeconómicas, que simplemente nos dice que hay que leerlas al revés, de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Pero esa es otra historia que no viene ahora. Por lo tanto, aparece Kalecki. Y obviamente aparece el Kalecki de su discusión sobre el pleno empleo. Y aquí me lleva a uno de los problemas críticos con el propio libro, ¿no? Que es un poco sobre... Claro, la economía normativa tiene un peligro, ¿no? Claro, tú tienes que definir unas metas que sean argumentables, coherentes entre sí y posibles, ¿no? Pero hay un problema importante, ¿no? Que es el problema de que esto no es una sociedad, esto es una sociedad capitalista, que imprime carácter a la sociedad. O sea, para mí, la discusión que hace en el libro, ¿no?, sobre el socialismo realmente hecho, sobre la experiencia rusa, la idea de un comunismo de base, a mí todo eso me parece pues parte de una cosmovisión que se puede entender, en mi caso no necesariamente compartida. Quizá lo que más me preocupa del libro es que queda resuelto, y después de Kalecki, el núcleo de lo que yo llamo mi crítica al libro es un poco que no se dice con claridad y no se expresa qué consecuencias tiene esta economía normativa sobre la estructura del capitalismo realmente existente. Porque el capitalismo es un poder. O sea, el capitalismo no es una economía de mercado en la sociedad, ni una sociedad de mercado. Es una sociedad capitalista, porque hay un poder estructural, que es el poder del capitalismo. Y ese poder estructural lo es porque controla la inversión. Ese poder estructural lo hay porque tiene libre movilidad en el espacio y en el tiempo. Ese poder estructural lo hay porque hay una relación asimétrica de poder entre el empresario y el trabajador. Ese capitalismo, de una u otra manera, lo es porque concentra renta y riqueza y poder. Y cuando concentra renta y riqueza, eso genera que tiene un poder en toda la sociedad.
en los medios de comunicación, en las universidades. El poder económico no es un aspecto más. El poder económico es lo que hace factible que esta sea una sociedad capitalista. Y que el proyecto que uno tiene que elucubrar o intentar articular es un proyecto de fondo que tiende a superar esa realidad. Pero la superación del capitalismo, aunque sea desde una perspectiva reformista, a mí estas discusiones abstractas sobre el reformismo y revolución no me interesan mucho. Pero un proyecto reformista serio tiene que plantearse una cuestión de fondo, ¿no? Que es la lucha de clases y el conflicto de poder que tú engendras cuando intentas hacer una política como esta. Pero lo más curioso es que este tema queda en un segundo plano ante otros temas, como por ejemplo la experiencia socialista real o sobre qué tipo de socialismo, cuando se parte del trabajo de Kalecki sobre el pleno empleo, sobre los problemas políticos del pleno empleo. ¿Y cuál es la crítica? Porque es un escrito del 43 de Kalecki, del artículo del 43, que ¿por qué siendo ellos, y como dice muy bien Stuart, beneficiando el déficit al beneficio capitalista, déficit público, y beneficiando al beneficio capitalista el balance positivo de exportación, ¿por qué no lo aceptan los trabajadores, los capitalistas del pleno empleo? ¿Por qué lo combaten? ¿Por qué no es algo normal? No solo un problema macroeconómico neoclásico o un problema de demanda objetiva, sino de poder. ¿Por qué? Por dos razones, básicamente. Primero, porque le da a los trabajadores del pleno empleo un poder estructural en el capitalismo. Y por otro lado, porque hace mucho más pertinente y activa la intervención económica del Estado. El Estado se compromete en el proceso de acumulación. Eso, ellos prefieren menos beneficio a mayor poder. Esa es la lucha de clases vista desde arriba. Y eso explica mucho el neoliberalismo. Por eso cuando dice, oye, muchas veces intentamos nosotros salvar el capitalismo. Oye, pero sí, pero es tonto, pero si el pleno empleo os interesa. No, el pleno empleo no nos interesa. A nosotros nos interesa un paro razonable o emigración masiva. Porque eso devalúa la fuerza del trabajo, crea un ejército de reserva y además eso nos permite a nosotros mandar mucho más. Por eso la revolución neoliberal hay que verla como el intento vencedor de eliminar las trabas que el Estado y la sociedad le puso al capitalismo. Y en esas trabas aparece una relación perfecta entre globalización y neoliberalismo como instrumento para liquidar la soberanía popular, la democracia y los trabajadores. Y termino. Yo creo que merece mucho la pena leer este libro y discutir sobre él. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas veces nos falta a nosotros una buena teoría normativa para fundamentar nuestras políticas económicas y hacernos inteligibles con la gente, con las mayorías sociales. La gente sabe que el futuro de su vida está en una salud pública de calidad, como reivindican en Madrid, en una educación pública y gratuita, en pensiones dignas. Y termino con un autor que falta en el libro y me temo que a lo mejor tiene algún fundamento de que falte, ¿no? Que es Karl Polanyi, ¿no? Porque al final toda la historia es muy simple, ¿no? Que es lo que él llama la pseudomercancía. Es que la tierra no es una mercancía. Es que la fuerza de trabajo no es una mercancía, porque habla y discute. Es una mercancía que habla. Y es que, y ahí está la clave de la teoría monetaria moderna, tampoco el dinero es una mercancía.
Entonces Polanyi, en los años 30 y 40, el mismo día, el mismo año que salió en la gran transformación de Polanyi, salió el libro El camino de servidumbre de von Hayek. Salieron en el mismo año, con trayectorias diferentes, viniendo de la misma cultura, de la cultura austrohúngara de los años de final de siglo, que nos cuenta muy bien Musil en El hombre sin atributos. Bueno, pues en esa convergencia de muchas cosas, al fin y al cabo, Polanyi no era más que un socialista guildista, como le llaman los británicos, un socialista de izquierda, reformista, nada revolucionario, pero que enhebró muy bien estas tres ideas. La tierra no es una mercancía, la fuerza de trabajo no es una mercancía y el dinero tampoco. Luego, la clave, ¿dónde está? El inicio de un proceso socialista es siempre desmercantilizar lo que está mal mercantilizado, lo que no debería de ser mercancía. Y yo creo que eso sí que es, y creo que está detrás de la propuesta que él hace, de una economía normativa que nos permita la transición hacia un nuevo tipo de sociedad. ¿Será una sociedad alternativa al capitalismo o un nuevo tipo de capitalismo? Eso es un problema real de correlación de fuerzas, no es un problema teórico. El problema teórico, hay muchos problemas teóricos, es un problema de correlación de fuerzas. Si tenemos fuerza para cambiar de sociedad, tenemos fuerzas para ir al socialismo. Pero es que ni los aliados ni las metas son las mismas. Y eso requiere conflicto, requiere poder, requiere. Por lo tanto, termino diciendo que se trata de un libro excelente, que a mí me ha ayudado mucho a pensar y que me permite continuar pensando que la vía que abre la teoría monetaria moderna tiene muchos filos interesantes, como ellos apuntan. Muchas gracias. Bueno, pues después de dos intervenciones tan brillantes de dos gigantes como Sánchez y Manolo, todo lo que diga va a resultar prosaico, ¿no? Sobre todo porque además han hecho referencias a, bueno, Polanyi era una referencia a la que yo quería sacar también. Pero bueno, creo que también aquí el protagonista debe ser Carlos y hay que darle el máximo tiempo posible, entonces intentaré ser breve. A mí me parece que este libro de Carlos se ha hecho de rogar, o sea, que tenía que haber salido antes, ¿no? Porque Carlos lleva ya mucho tiempo exprimiendo las implicaciones de la teoría monetaria moderna, más allá de lo que es en sí la propia teoría económica. Hay unas implicaciones políticas que ha avanzado ya tanto Eri como Manolo. Claro, la teoría monetaria moderna muchas veces, cuando oímos críticas de economistas mainstream, ¿no? De la tendencia neo-keynesiana o neoliberal austríaca, que son realmente las dominantes, se plantea como una especie de régimen político, de receta macroeconómica, y no es cierto. En principio, la teoría monetaria moderna pretende ser agnóstica en sus fundamentos políticos. Lo que es una teoría que procede de una tradición institucionalista americana, a la que también, por cierto, pertenece Stuart Chase, Veblen, por ejemplo, también otro institucionalista, y que pretende describir una institución tan básica para un sistema capitalista de producción monetaria, que parece que a mucha gente se le ha olvidado que estamos en un sistema de producción capitalista monetario, y la palabra monetario es clave. Es que sin un sistema monetario no hay capitalismo. El capitalismo no podía haber surgido hasta que no se desarrollaran las instituciones de crédito y las instituciones monetarias que actualmente consideramos naturales, ¿no? Pero que no lo son. Son instituciones que proceden de un poder soberano, de un poder estatal, ¿no?
En definitiva, bueno, pues la teoría monetaria moderna, ya cuando yo hablé con Warren Masler, nos reunimos en Mallorca hace un año y pico, y le hice una larga entrevista que publiqué, que cuya lectura recomiendo el que tenga tiempo, porque la tuve publicada en 3 partes. Warren, que es un banquero, y es una persona más bien conservadora, y escrita, digamos, o sea, que realmente ha operado dentro del sistema capitalista, y sin embargo, bueno, son unas personas de estas, de una brillantez extraordinaria. Me decía, yo solo pretendía explicar cómo funciona el sistema monetario. Nunca se me había ocurrido que a partir de mi primer libro, que además lo escribí, bueno, la primera persona a la que acudí fue a Laffer, o sea, la famosa curva de Laffer, ¿no? En su ingenuidad, porque él no era un economista académico. Se reúne además, bueno, tiene unas anécdotas graciosísimas, que en la reunión en la sauna con Roland Ralston para explicarle su proyecto, y cómo le recomienda a Laffer, y al final Laffer le pone un becario, ¿no? para empezar a desarrollar su teoría monetaria. Dice, yo no me hubiera imaginado jamás que esto hubiera derivado en un movimiento activista. Y esto es una consecuencia inesperada, probablemente, o que Warren probablemente entonces hubiera imaginado, pero que resulta del entroncamiento con la tradición caleskiana de Bill Mitchell, un australiano que tiene una profunda raíz marxista, sobre todo caleskiana. Yo digo Kaleski, creo que se dice así, pero no sé polaco, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, y la raíz institucionalista y post-keynesiana de Randall Wray, entre los 3 que juntaron y desarrollaron esta nueva, digamos, reelaboración del pensamiento post-keynesiano, con elementos también kaleskianos, que es la teoría monetaria moderna. Pero, claro, el pensamiento post-keynesiano ha sido una respuesta desde que la madrina, digamos, Joan Robinson le presentó a Kaleski a Keynes, fue ella, si no me equivoco, quien le presentó a Kaleski a Keynes, aunque Keynes no parece ser que no le prestó demasiada atención. Pero Joan Robinson era perfectamente consciente de que el pensamiento post-keynesiano era la respuesta al pensamiento económico neoclásico, que es el vigente, el dominante, el que se practica en todas las instituciones, desde la Unión Europea hasta las administraciones locales, y que fue en definitiva una respuesta al socialismo. O sea, no podemos olvidar que el pensamiento neoclásico surge fundamentalmente, pues, yendo a Jevons, etcétera, Marx, etcétera, todos los autores neoclásicos, perdón, y Keynes define neoclásicos aquellos que venían después de alguna buena era de Marx, ¿no? En definitiva, el pensamiento neoclásico es una respuesta a la teoría del valor-trabajo y introduce los conceptos del marginalismo, de la teoría de la utilidad, que es plenamente subjetiva y que es totalmente anticientífica, pero como herramienta para dar respuesta a la amenaza que suponía el socialismo para el capitalismo, ¿no? Y ahí está un poco la clave de por qué la teoría monetaria moderna, como una elaboración más puesta al día, con cierta envidia de nuestros colegas post-keynesianos, con los que nos llevamos bien, pero que a veces hay algunos piques, como es natural entre todas las escuelas, pues ellos nunca habían conseguido esa atención mediática. A nosotros hay veces que es que el señor Rayo, el señor Lacalle se dedican a darnos caña, y a nosotros que nos engañan, viene fenomenal, porque es que nos da una visibilidad que los post-keynesianos jamás habían conseguido. O sea, que el señor Rayo, que es un tipo que tiene cientos de miles de seguidores, escriba 2 libros contra la teoría monetaria moderna, es que nos encanta, porque nos da una visibilidad que los institucionalistas y los post-keynesianos no habían tenido nunca, porque habían quedado marginados en universidades, en departamentos, facultades de universidades de segundo rango, porque se les había expulsado de Cambridge, del Cambridge de un lado del Atlántico, del Cambridge del otro lado del Atlántico. Entonces, no es trivial el impacto que está teniendo en la teoría monetaria moderna. A partir de ahí, Carlos coge lo que en principio es algo inocente, ¿no? Como una descripción que pretende ser agnóstica del sistema monetario, y empieza a exprimirle todas las consecuencias políticas que supone, como ha dicho muy bien Manolo, por ejemplo, entender
que desde que abandonamos el patrón oro en el año 71, con la decisión de Richard Nixon, ¿no?, de cargarse el sistema o régimen de Bretton Woods, al disponer los estados de una moneda no convertible. Este concepto de moneda no convertible es fundamental, porque eso permite de repente al Estado ubicarse como un agente de primer orden, de primera magnitud, de gestión de la economía, que incluso nos puede permitir, con un gobierno elegido evidentemente, y con ese conocimiento que desgraciadamente la izquierda muchas veces se carece de ese conocimiento, un gobierno ilustrado con el conocimiento de la teoría monetaria moderna podría llevarnos hacia el socialismo. Y ahí viene el término que ha inventado Carlos. Carlos es una persona que admiro por su capacidad de inventar términos como socialismo fiduciario, que reconozco que cuando lo oí por primera vez arqueé un poco las cejas y dije, ¿cómo? Pero que luego la ha ido dotando de contenido a través de toda una serie de artículos que ha ido publicando y que de alguna forma se han ido incorporando al libro, y que de alguna forma ahora este libro les da un hilo conductor, un hilo rojo, vamos a decir, un hilo conductor que les hace entender por qué pensamiento político, filosófico político hay detrás de toda la labor que ha estado realizando Carlos hasta ahora, ¿no? Bueno, yo no quiero quitarle más tiempo, porque es que si no, nos vamos a tirar aquí hasta las 10 de la noche, y creo que he hablado ya suficientemente. Creo que es hora de que Carlos nos explique el contenido del libro, pero está lleno de hallazgos, y bueno, solamente quiero concluir agradeciendo a Carlos que exista como persona, porque sin Carlos la teoría monetaria moderna no habría sido conocida en el mundo de habla española, probablemente tampoco en el mundo de habla alemana, ni tampoco, bueno, en el mundo de habla italiana quizás sí, porque ya había unos antecedentes, pero desde luego en el mundo de habla hispana y en el mundo de habla alemana ha sido Carlos el que ha hecho posible que se empezara a hablar de teoría monetaria moderna y de la alarma que ha despertado y que ha creado entre, pues, los de la Fundación Fedea, los Jimeno, los Lacayo, todas estas reacciones que un poquito a veces exageradas que hemos ido recibiendo. Así que bueno, no quiero quitarte más tiempo, por favor. Venga. Vamos a dar visibilidad. Bueno, lo primero que quiero decir es muchísimas gracias a todo el mundo por venir, y sobre todo a mis 3 compañeros de mesa que ahora se retiran, porque este libro no sería posible sin ellos. Yo lo único que he hecho ha sido sentarme a los hombros de gigantes como Stuart, como Manolo o como Eddie, ¿no? Y yo lo único que he hecho ha sido intentar aprender de ellos, ¿no? El socialismo fiduciario, la consecución de los fines del socialismo mediante la teoría monetaria moderna, está dividido en 3 partes. La primera parte y la segunda hacen referencia a la 11ª tesis sobre Feuerbach. Por eso la primera parte se llama "Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo", y la segunda parte se llama "Pero de lo que se trata es de transformarlo", la 11ª tesis sobre Feuerbach. La primera parte consta de la introducción, del capítulo 2, que son los fines del socialismo, y el capítulo 3, la teoría monetaria moderna. Esto es una interpretación del mundo, es decir, la teoría monetaria moderna no es un régimen político, sino que es una teoría neutra, que nos dice más que nada cuál es el método para conseguir de la mejor manera posible el pleno empleo sin crear presiones inflacionarias. Y luego es una cuestión nuestra decidir qué hacemos con ese pleno empleo sin inflación, ¿no? De manera que la primera parte es una mera interpretación y una mera exposición de las posibilidades que se nos abren. La segunda parte
la parte que consta de la ecuación de los beneficios de Kalecki, de las políticas concretas de España y de las conclusiones, es una reflexión de carácter político. Es una reflexión de carácter político sobre el socialismo y cómo transformar el mundo de una manera socialista. Entonces, la segunda parte sí que se basa en la transformación del mundo, ¿no? Luego hay una tercera parte que es euro delendus est. El euro tiene que ser destruido. Así es como termino mis artículos desde hace mucho tiempo. Y bueno, en esta parte recojo la mayor parte de artículos o una selección de artículos que he venido escribiendo desde el 2007. Empieza por el artículo más reciente y acaba por el artículo más antiguo. Y bueno, es una manera de aclarar muchos conceptos de socialismo fiduciario mediante artículos de actualidad, lo cual puede ayudar al lector a comprender mejor las cuestiones que se han tratado en el resto del libro, tanto en España como en Latinoamérica como en el resto del mundo, lo cual, bueno, espero que sea de ayuda. La introducción parte de la definición del socialismo fiduciario. La definición del socialismo fiduciario es: el socialismo fiduciario es la consecución de los fines del socialismo mediante la teoría monetaria moderna. Por tanto, en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, hablo de los fines del socialismo. ¿Cuáles son los fines del socialismo? Y en el siguiente capítulo hablo de la teoría monetaria moderna. ¿Qué es la teoría monetaria moderna? Así es como se construye el libro. En la introducción, hago un análisis epistemológico de la economía y parto de la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. Y por eso digo que la microeconomía es un esquema o responde a un esquema deductivo a priori y con conceptos puros del entendimiento, mientras que la macroeconomía es un esquema inductivo a posteriori y sin conceptos puros del entendimiento. Esto hace referencia al esquema de Kant, esquema kantiano, que se dividía en 4 fases: una referencia, un principio general, una regla y un caso. El esquema kantiano es un esquema deductivo a priori basado en conceptos puros del entendimiento, es decir, es un esquema que se podría aplicar, y de hecho se puede aplicar, a la microeconomía, pero, y ahí es donde yo hago hincapié, no se puede extender a la macroeconomía. El socialismo fiduciario es una reflexión de carácter macroeconómico y por tanto el socialismo fiduciario asume un esquema que no es deductivo sino inductivo a posteriori y no basado en conceptos puros del entendimiento. Bueno, esta es la principal diferencia entre el socialismo fiduciario y la corriente principal de la economía. La corriente principal de la economía es neoclásica y neoliberal y lo que intenta es extender el esquema extender el esquema deductivo de la microeconomía a la macroeconomía. Y ahí es donde reside su principal problema. Y es que la microeconomía y la macroeconomía para el neoliberalismo son la misma ciencia. Bueno, pues nosotros lo que decimos en el socialismo fiduciario es que no, son ciencias diferentes, íntimamente relacionadas, igual que lo están la biología y la química, por ejemplo, pero son ciencias diferentes. La microeconomía sí que responde al esquema deductivo a priori de Kant, pero la macroeconomía no. La macroeconomía es una ciencia de carácter inductivo y a posteriori. Bueno, posteriormente digo que efectivamente esto es una superación del modelo de Kant, porque el neoliberalismo se podría entender
cómo la aplicación del esquema kantiano de la crítica de la razón pura y práctica a la economía, y que es ahí donde reside su problema. Yo digo, bueno, en el esquema del socialismo fiduciario, que efectivamente Kant no es la solución, pero no hay solución sin Kant. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente el esquema kantiano se puede mantener en el campo de la microeconomía, no en el de la macroeconomía, pero en la macroeconomía construyo un sistema que también tiene una referencia, un principio general, una regla y un caso, pero no se basa en proposiciones de carácter a priori, sino a posteriori. Por tanto, se mantiene de la obra de Kant, primero, que estamos hablando de un esquema basado o construido en proposiciones, y segundo, se parte de los fines del socialismo como referencia. Es decir, se coloca a los fines del socialismo al principio de nuestro análisis y de nuestra acción. Es decir, los fines son el origen de nuestra actividad son los fines. Empezamos por los fines, que son fines en sí mismos, a partir de los cuales se desarrolla todo el resto de nuestra actividad, ¿no? Bueno, esto significa que el socialismo fiduciario es un sistema de carácter normativo construido a partir de proposiciones donde los fines se colocan al principio, donde la historia no es no es el escenario en el que se desarrolla una ley histórica que al final nos conduce hacia los fines, no hacia los fines que estamos persiguiendo. No, los fines que estamos persiguiendo los colocamos al principio. No respondemos a ninguna ley histórica y construimos un sistema normativo donde a partir de proposiciones determinamos unos fines y desde esos fines partimos hacia el resto de factores de nuestro esquema. Entonces, Kant no es la solución, pero no hay solución sin Kant. En el capítulo 2 hablamos de los fines del socialismo. Bueno, para explicar los fines del socialismo me refiero a la obra de Stuart Chase de 1942 que se llama El camino que seguimos. Stuart Chase fue un importante economista norteamericano que tuvo un papel relevante en el New Deal de Roosevelt, ¿no? Y bueno, él comprendió que la situación en la que se encontraba Estados Unidos debido a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial, era una situación de pleno empleo de los recursos, pero que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial era muy probable que las políticas económicas cambiaran y se dejara a un lado las políticas de pleno empleo de los recursos, con lo cual se volverían a crear focos de desempleo y se volvería a una situación en la que los males que aquejaban a la economía norteamericana se repetirían. Entonces él escribe El camino que seguimos explicando cuáles son los 5 fines de toda política económica razonable. Bueno, pues yo lo que hago es adoptar esos 5 fines, esas 5 políticas, como los fines del socialismo. A eso lo llamo los fines del socialismo. Y son 5. El pleno empleo, es decir, que toda persona que quiera y pueda trabajar debe tener un empleo garantizado que le permita vivir dignamente. La utilización plena y prudente de los recursos materiales, es decir, el respeto a la naturaleza y al medio ambiente debe ser fundamental. La garantía a todo ciudadano de 5 cosas esenciales: comida, alojamiento, vestido, servicios sanitarios y educación. Una seguridad social que cubra las mayores necesidades dentro de la estructura social. Esto incluye
las prestaciones por jubilación, los subsidios por enfermedad, accidente, desempleo momentáneo y cuidado de los hijos. Y por último, unos estándares laborales dignos, que incluirían el establecimiento de un salario mínimo, un número de horas máximas de la jornada laboral y estándares en las condiciones de trabajo en todos los sectores laborales. Bueno, pues esto es lo que yo adopto como los fines del socialismo. Todo hombre o mujer que haya nacido en este planeta, es decir, por el mero hecho de nacer, debería tener un acceso garantizado y libre de deuda a estos 5 puntos, por el mero hecho de nacer. Y digo que la definición de socialismo debe ser la de un sistema económico y político que garantice a todo ciudadano el acceso universal a estos 5 puntos. Eso es el socialismo fiduciario, el acceso universal a estos 5 puntos. Y pasamos a la teoría monetaria moderna. Claro, la teoría monetaria moderna se toma como método para conseguir el pleno empleo de los recursos sin caer en inflación, sin crear presiones inflacionarias. Luego es una cuestión política decidir para qué queremos el pleno empleo de los recursos sin inflación. Eso es una decisión que debemos tomar por nosotros mismos, ¿no? Es decir, primero tener pleno empleo de los recursos, todos los recursos movilizados, ningún recurso que quede sin ser movilizado, que quede sin ser utilizado y sin inflación. Eso es lo que nos permite la teoría monetaria moderna. Y en el capítulo dedicado a España cristaliza esta teoría en lo que yo llamo el consenso de la moneda moderna. Es decir, en el capítulo dedicado a la teoría monetaria moderna explico qué es la teoría monetaria moderna y luego vemos en el capítulo posterior en qué cristaliza, en qué políticas cristaliza. Bueno, y utilizo el término consenso de la moneda moderna, que lo opongo al consenso de Washington. El consenso de Washington es uno de los pilares fundamentales del neoliberalismo, que nos dice que todo déficit fiscal es contraproducente. Bueno, pues desde la teoría monetaria moderna lo que defendemos es que el déficit fiscal correcto es el que permite el pleno empleo de los recursos y la estabilidad de precios. Asimismo, la corriente principal neoliberal de la economía nos dice que hay que reducir el gasto público y la presión fiscal. Y lo que se dice desde la teoría monetaria moderna es que si existe desempleo o recursos ociosos, no se debe reducir el gasto público y que el aumento de la presión fiscal está justificado si existen presiones inflacionarias. También nos dice el consenso de Washington que hay que ampliar las bases impositivas y moderar todos los tipos impositivos marginales. Bueno, lo que la teoría monetaria moderna defiende es la disminución de los gravámenes sobre las actividades productivas y sobre las rentas del trabajo, y que la presión fiscal debe recaer sobre todo en las políticas, en las actividades especulativas. Estos dos últimos puntos, el 2 y el 3, tienen su fundamento en la concepción que tiene la teoría monetaria moderna de los impuestos. La teoría monetaria moderna sostiene que los impuestos no financian el gasto público de los estados, sino que cumplen una triple función. Dar valor al dinero, por una parte, modular las presiones inflacionarias siempre que no se esté en una crisis de materias primas y la incentivación o desincentivación de las diferentes actividades económicas. Bueno, pues vemos cómo esto nos permite no gravar las actividades productivas ni las rentas del trabajo, sino poner la presión fiscal en las actividades especulativas. En el caso de España hablo de la propiedad de la tierra y de los bienes inmuebles y digo que en España sería conveniente sustituir progresivamente todos los impuestos por un impuesto a la tierra y a la propiedad de los bienes inmuebles. ¿Por qué? Pues porque un impuesto único
sobre la tierra y los bienes inmuebles permitiría cumplir las tres funciones de los impuestos. Por una parte, daría valor al dinero, por otra parte, también permitiría la modulación de las presiones inflacionarias siempre que no estuviéramos en una crisis de materias primas, y además desincentivaría una actividad especulativa que en España es enormemente dañina, que es la especulación inmobiliaria, que hace que mucha gente no tenga acceso a una vivienda en España. Bueno, pues basándonos en esa concepción de los impuestos, repito, los impuestos que no financian el gasto público es anterior a la recaudación de impuestos, el gasto público es lo que permite que la economía haya el dinero suficiente como para pagar impuestos. Bueno, el gasto público, por tanto, es anterior a la recaudación de impuestos. Bueno, pues esto es lo que nos da estos dos puntos del consenso de la moneda moderna. Luego el número 4, vemos cómo en el consenso de Washington la sustitución de los déficits públicos se defiende por políticas de tipos de interés positivos, mientras que en la teoría monetaria moderna por lo que se aboga es por políticas de tipos de interés del 0% permanente. Y en el número 5 vemos cómo el consenso de Washington opta por políticas de tipo de cambio encaminadas a controlar la inflación y el aumento de las exportaciones, mientras que el consenso de la moneda moderna nos dice aboga por políticas de tipo de cambio flotantes. Es decir, para la teoría monetaria moderna y para el socialismo fiduciario, lo mejor es tener tipos de interés del 0% permanente, tipos de cambio flotantes y optar por políticas fiscales para controlar la inflación, que son las medidas que mejor funcionan, ya que las políticas de tipos de interés positivos son políticas muy poco fiables para controlar la inflación, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es optar por tipos de interés del 0% permanente y tipos de cambio flotantes. El número 6 del consenso de Washington habla de la apertura de mercados internos a las importaciones, y la moneda moderna lo que nos dice es que los estados tienen la capacidad de llevar a cabo políticas de sustitución de importaciones si así lo consideran necesario. Es decir, para la teoría monetaria moderna, el aumento de las exportaciones no es un objetivo. Las exportaciones son un gasto de producción. Las exportaciones son dar productos producidos en el territorio nacional a otros territorios que son los que lo van a disfrutar. Por lo tanto, disminuye la cantidad de bienes de consumo en territorio nacional. Bueno, esto no debe ser para la teoría monetaria moderna un objetivo de los estados. Esto no significa que las exportaciones sean malas. Las exportaciones son buenas y pueden crear trabajo precisamente porque te permiten importar más, pero no deben ser un objetivo de la política económica. Y en el caso de que los estados así lo consideren oportuno, se pueden llevar a cabo políticas de sustitución de importaciones y, por tanto, producir más en el territorio nacional mediante inversiones públicas. El número 7, lo que nos dice del consenso de Washington, nos habla de la intervención de capitales extranjeros en sectores económicos estratégicos mediante la inversión extranjera directa. El consenso que existe dentro de la moneda moderna y que hace suyo el socialismo fiduciario es que el mantenimiento de los sectores económicos estratégicos no debe depender de inversiones de empresas extranjeras, sino que debe ser el propio Estado nacional el que las garantice para todo el mundo. Es decir, no se debe depender de inversiones extranjeras no controladas por el Estado para sostener los sectores económicos estratégicos. Eso debe ser un papel jugado por el sector público nacional. El punto número 8 del consenso de Washington aboga por la privatización de empresas públicas, mientras que el consenso de la moneda moderna y del socialismo fiduciario
parte de que el tamaño del sector público debe ser decidido por los gobiernos como medio para conseguir sus objetivos sociales. Es decir, son los diferentes países los que deben decidir democráticamente, y esto lo veremos cuando hablemos de Kalecki, cuál es el tamaño y las funciones de su sector público. Puede ser mayor o menor. Pero las empresas públicas no tienen que ser privatizadas obligatoriamente, no debe ser un objetivo de los gobiernos, ¿no? El punto número 9 del Consenso de Washington habla de la desregulación de los mercados, mientras que existe un consenso en la moneda moderna, en la teoría monetaria moderna, que aboga por una fuerte regulación pública sobre el mercado laboral, los servicios esenciales, el sector financiero y la banca. Y por último, lo que el neoliberalismo del Consenso de Washington nos dice es que hay que proteger los derechos de propiedad. Es decir, una vez que las empresas han sido privatizadas y pues son intocables. Eso ya es territorio vedado para el Estado, mientras que mediante la teoría monetaria moderna existe una capacidad de los gobiernos a la hora de recuperar el control público de cualquier recurso nacional. Eso está perfectamente recogido por la teoría monetaria moderna y también lo hace suyo el socialismo fiduciario. Luego pasamos a la segunda parte del libro y nos encontramos con la ecuación de Kalecki. La ecuación de Kalecki, que si recordamos el esquema kantiano, tomamos a modo de regla. Y utilizamos la ecuación de los beneficios de Kalecki para contraponerla a la ecuación del valor de la producción de Karl Marx. Karl Marx, en el segundo volumen de El Capital, nos presenta la ecuación que dice que el valor de la producción es igual al capital constante más la reposición del capital variable más la plusvalía. Y incurre en un montón de dificultades porque no es capaz de explicar de dónde proviene el capital constante. Esto es una cuestión de la que Lenin se dio cuenta y dijo que la dificultad del problema de la realización estriba precisamente en encontrar una explicación de la realización del capital constante, es decir, a las grandes inversiones en infraestructuras y en tecnología, básicamente. ¿Cómo es posible que este tipo de grandes inversiones se produzcan durante varios siglos y además de forma creciente? Porque recordemos que, según Marx, los capitalistas solo pueden extraer del ciclo productivo dinero que ellos han introducido anteriormente. Es decir, es capital que ellos han introducido anteriormente, es el único capital que ellos pueden retirar posteriormente. Bueno, pues no se explica muy bien de dónde proviene, si eso es así, el capital constante. Y como vemos, Kalecki resuelve este problema de la realización con su ecuación de los beneficios. La ecuación de los beneficios de Kalecki nos dice que los beneficios netos son iguales a la inversión en capital fijo, más consumo de los capitalistas, más déficit público, menos ahorro de los trabajadores, más saldo de la balanza comercial. Es decir, Kalecki no solamente introduce el sector público y el sector privado, no solamente introduce el sector privado y el sector exterior, sino que además también hace referencia al déficit público. Hay una tercera pata en la mesa, que es el déficit público, es decir, el gasto del sector público en moneda nacional que puede sostener déficit públicos indefinidamente en moneda nacional, porque los estados son monetariamente soberanos, no se pueden quedar sin su propia moneda. Bueno, pues este factor es un factor que no se encuentra en Marx, este es el factor que Marx no introduce y que es el factor que no le permite explicar
el origen del capital constante. El déficit público es el origen del capital constante y del aumento progresivo del capital constante sostenido en el tiempo. Si no hubiera este tercer factor del déficit público, del sector público, efectivamente no se podría justificar la aparición de capital constante, del capital constante, un capital constante cada vez mayor y de mayor cuantía. Bueno, pues el socialismo fiduciario utiliza esta ecuación de los beneficios de Kalecki a modo de superación de la ecuación del valor de la producción de Karl Marx, porque nos permite explicar el origen del capital constante. En el libro hago una reflexión de carácter histórico y digo que a principios de los años 70 del siglo pasado se produjo lo que yo llamo un momento Kalecki, que fue el momento del shock de Nixon, que acaba con el patrón oro. Bueno, pues eso significó que nació el dinero fiduciario actualmente existente, aunque el dinero siempre ha sido fiduciario, pero el dinero fiduciario actualmente existente, sin ningún tipo de soporte metálico, desaparece el patrón oro, y con ello desaparecen las necesidades de políticas de austeridad que hasta ese momento existían. El patrón oro actuaba a modo de tipos de cambio fijos, ¿no?, que no permitía el gasto soberano de la moneda nacional por parte de los estados, porque había que mantener un tipo de cambio con respecto al oro. Bueno, pues eso ya desaparece. Con eso desaparece cualquier tipo de necesidad de llevar a cabo políticas de austeridad y se produce lo que yo llamo un momento Kalecki, que por desgracia no fue percibido por los partidos obreros del mundo, ¿no?, y siguieron con sus políticas macroeconómicas de antes. Bueno, pues eso es lo que yo llamo momento Kalecki. Y las aportaciones de Kalecki al socialismo fiduciario digo que son tres, ¿no? Gracias a Kalecki y a su ecuación de los beneficios, digo que el tamaño del sector privado debe y puede ser decidido democráticamente. Es decir, la existencia de un sector privado y de medios de producción privados no conlleva el colapso del sistema económico, cosa que Marx defendía, ¿no? Marx defendía que si se permitía la existencia de medios de producción en manos privadas, el sistema estaba destinado a colapsar. Bueno, pues gracias a la ecuación de los beneficios de Kalecki vemos que no, que existe la posibilidad de utilizar el déficit público y que la existencia de un sector privado de los medios de producción no significa la automática desaparición o colapso del sistema económico, ¿no? Sin embargo, el tamaño del sector privado puede y debe ser decidido democráticamente. También el socialismo fiduciario sostiene que el consumo de los trabajadores debe mantenerse en niveles que garanticen su bienestar en todo momento, que es una cuestión que aleja a Kalecki o diferencia a Kalecki de Keynes. Para Keynes lo importante era la inversión, sostener la inversión en niveles que permitieran el pleno empleo. Bueno, para Kalecki lo más importante de todo no era la inversión, sino el consumo de los trabajadores. Garantizar un consumo de los trabajadores para que ellos tuvieran un nivel de bienestar razonable en todo momento. Esta es una diferencia entre Kalecki y Keynes, ¿no? Lo principal no es la inversión para Kalecki, sino el nivel de consumo. La inversión lo que debe garantizar es que el consumo de los trabajadores debe estar garantizado y con ello debe estar garantizado su bienestar. Esto es un principio que el socialismo fiduciario también hace suyo. Y hay un tercer factor que el socialismo fiduciario
también recoge de Kalecki, que es que los trabajadores deben poder producir aquello que desean consumir. Esto es una cuestión que para el socialismo fiduciario es muy importante. Es decir, los trabajadores deben sentirse identificados con el sistema económico socialista. Esta identificación de los trabajadores se produce si son capaces o si se les permite producir aquello que desean consumir. Esto es una cuestión que, sin embargo, el capitalismo sí tuvo claro desde el principio. De hecho, en muchos casos, el capitalismo lo único que permite a los trabajadores es que se identifiquen con aquello que desean consumir, porque les permite producir aquello que desean consumir, sin ningún tipo de contrapartida de estado de bienestar. Es decir, muchas veces en el capitalismo no hay estado del bienestar de ningún tipo, pero lo único que se le garantiza a los trabajadores es que puedan producir aquello que desean consumir. Y esto sí ha significado históricamente que la identificación de los trabajadores con el modelo de producción capitalista haya sido mayor que en el socialismo. Bueno, pues Kalecki se dio cuenta de esto y dijo que para que aumentara la identificación de los trabajadores con el socialismo, se les debía permitir producir aquello que desearan consumir. Tiene que haber mecanismos para permitir esto. Bueno, esto también es muy importante para el socialismo fiduciario, ¿no? Luego pasamos al caso práctico, que en este caso es España, pues porque es el caso que yo mejor conozco. Y nos encontramos con la única rigidez del socialismo fiduciario, que es la soberanía monetaria. El socialismo fiduciario normativo da flexibilidad en casi todos los aspectos menos en uno, que es la soberanía monetaria. Y para ello lo que digo es que es necesario abandonar el euro y recuperar la soberanía monetaria. Y digo que la mejor propuesta que hay en estos momentos, o que yo conozca en estos momentos, para abandonar el euro y recuperar la soberanía monetaria, es la propuesta de Mosler y Pilkington de 2015. Esta propuesta se basa en 5 puntos. 1. Gravar y gastar en nueva moneda. 2. No convertir los depósitos de euros para sostener en moneda nueva para sostener una divisa firme y estable. 3. Un seguro de depósito del 100% para cuentas en nueva moneda. 4. Una política permanente de tipos de interés al 0%. Y 5. El Banco de España ofrecerá un plan de empleo de transición a tiempo completo para todos aquellos dispuestos y aptos para trabajar. En estos 5 puntos se basa el plan de salida del euro de Mosler y Pilkington de 2015. Lo desarrollo con mucha más extensión en el libro. Y digo que esta sería la mejor manera de que España recuperara la soberanía monetaria, porque no solamente basta con salir del euro y recuperar la soberanía monetaria, esto hay que hacerlo de la manera correcta. Si vamos a recuperar la soberanía monetaria para cometer los mismos errores que se están cometiendo con el euro, pues es mejor no salirse, ¿no? Hay que salirse, pero salirse de la manera correcta. Y el desarrollo de estos 5 puntos nos permitirían salir del euro de una manera óptima, nos permitirían mejorar nuestra situación económica de una manera muy rápida y salir de la crisis económica que dentro del euro no tiene fin. Bueno, el término de nueva peseta no es un término que a mí me guste. Yo, aunque esto es un detalle, por supuesto, yo defiendo que la nueva moneda española se llame el laborable o el duro o incluso el peso español, ¿no? Esos son los 3 nombres que a mí más me gustarían, mejor que nueva peseta, ¿no? Mi preferido es el laborable, pero bueno, eso daría igual. Y creo que debería haber una propuesta electoral desde la izquierda que se basara precisamente en estos 5 puntos.
Debería haber una propuesta de salida del euro electoral que recogiera estos 5 puntos. Y luego, en el resto del capítulo dedicado a España, pues hablo de las finanzas funcionales en España y del punto Lerner. El punto Lerner es el porcentaje de desempleo más el valor absoluto de la inflación. Esa es la tasa Lerner, es el porcentaje de desempleo más el valor absoluto de la inflación. Y digo que existe un punto imaginario de la economía, una especie de idea regulativa kantiana, en el que el porcentaje de desempleo y el valor absoluto de la inflación es igual a 0. Y a ese punto imaginario le llamo punto Lerner. Es decir, es un punto que por supuesto es muy difícil de conseguir, o por lo menos conseguir de manera estable, pero digo que existe que debe ser tomado como referencia. Es decir, un punto en el que el porcentaje de desempleo y el valor absoluto de la inflación sean 0. A eso lo llamo el punto Lerner. Luego también hablo de los planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo, en el caso de España. Hablo del consenso de la moneda moderna, que he expuesto anteriormente, de los 5 fines del socialismo en el caso de España, cuál debe ser el tamaño del sector público y cuál debe ser el tamaño del sector privado. Hablo de la energía nuclear basada en el torio como eje de un Green New Deal para España que permitiera garantizar el respeto a la naturaleza y al medio ambiente. Creo que en España eso debería pasar por la adopción de la energía nuclear basada en el torio. Hablo de la cogestión y del sindicalismo y creo y defiendo que en España se debería asumir un modelo de cogestión empresarial como el que se recoge en la legislación alemana, el modelo de cogestión mediante los sindicatos. No puede haber ningún paso al socialismo sin la actividad muy importante de los sindicatos. Propongo una reforma de la banca y del sistema financiero español, donde la banca de ahorro debe ser enteramente pública, pero la banca comercial puede estar en manos privadas siempre y cuando se introduzcan unas regulaciones muy estrictas, de manera que todos los bancos comerciales sean muy pequeños, no digo que no pueden superar el 2% del PIB y estén extraordinariamente regulados. Ahí vuelve a aparecer el nombre de Warren Mosler y digo que bueno, que eso podría ser una reforma viable para el caso de España. Luego abordo la cuestión de la vivienda garantizada y digo que debe conseguirse mediante una unión entre el trabajo garantizado y la reforma fiscal. Como he dicho anteriormente, creo que en España deberíamos ir hacia un single tax, un impuesto único que progresivamente fuera sustituyendo a todos los demás y que gravara la propiedad de la tierra y de los bienes inmuebles. Esto creo que debería ir a la vez que se va introduciendo el trabajo garantizado y la reforma fiscal anterior, y que debería conducir a una vivienda garantizada, de manera que toda persona, a cambio de una parte de su salario, bien del salario del trabajo garantizado, bien del salario del sector público o privado, tuviera acceso a una vivienda. Es decir, digo que, por ejemplo, por un 20% del salario, todo el mundo debería tener una vivienda garantizada y que ese debería ser el único impuesto que se pagara en la economía española. Eso lo explico en el libro, ¿no? Un porcentaje que no debería ser superior al 20% del salario debería garantizar el acceso a una vivienda digna. Y también hablo del sistema educativo español y digo que debería reformarse para que no estuviera basado en apuntes, que es lo que pasa actualmente, sino que se acercara al sistema educativo de los países protestantes, que creo, en mi opinión, que es un sistema mejor, donde no se toman apuntes en absoluto
y que ha dado y sigue dando unos resultados mucho mejores que el sistema educativo español. Hablo también de eso, ¿no? Y por último hablo de la reindustrialización de España, que sería posible gracias a la recuperación de la soberanía monetaria y de las políticas de gasto y de pleno empleo. Esta reindustrialización a día de hoy es imposible por cómo está organizada la Unión Europea. La Unión Europea está organizada para que el sur de Europa no se pueda reindustrializar y competir con los países del norte y del centro de Europa. Así es como está organizada la Unión Europea. Bueno, lo que la soberanía monetaria nos permitiría es, romper con ese esquema y reindustrializarnos y ser competitivos en todas las áreas. Las tres áreas que yo creo que serían más importantes serían las áreas GNR: genética, nanotecnología y robótica. Creo que esas son las tres áreas en las que España debería centrarse a la hora de reindustrializarse. Lo explico en el libro. Y hay un último capítulo que es dedicado a las conclusiones, ¿no? Un debate que se me planteó en Reino Unido sobre si el socialismo fiduciario era una propuesta comunista. Y digo que sí, lo que pasa que siempre y cuando entendamos el comunismo tal y como lo recoge David Graeber en su gran obra En deuda. Allí Graeber opone el comunismo de base a lo que él llama comunismo mítico. Y creo que el socialismo fiduciario responde a ese comunismo de base y rechaza el comunismo mítico de autores de carácter hegeliano no normativos, ¿no? David Graeber habla de que el comunismo es la base de toda sociabilidad humana, es lo que hace posible la sociedad. Existe siempre la noción de que cualquiera que no sea un enemigo se puede esperar que actúe según el principio de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades, ¿no? Lo cual es un principio normativo de Marx en la crítica al programa de Gotha, ¿no? Bueno, pues esa es la base del comunismo de base que el socialismo fiduciario comparte. Graeber va más allá y sostiene que el comunismo no es una utopía mágica ni tiene nada que ver con la propiedad de los medios de producción, que es exactamente lo que he venido exponiendo hasta ahora. Es decir, el socialismo fiduciario no pone el énfasis en la propiedad de los medios de producción, que puede ser pública o mixta, sino en lo que Graeber dice que es quién tiene acceso a qué tipo de cosas y con qué condiciones. Eso es exactamente lo que defiende el socialismo fiduciario. Todo el mundo debe tener un acceso incondicional y no sujeto a deuda a los fines del socialismo. Eso es lo que yo defino como socialismo fiduciario. ¿Quién tiene acceso a qué tipo de cosas y con qué condiciones? Bueno, es el acceso universal a los 5 fines del socialismo sin estar sujeto a endeudamiento. Bueno, eso es exactamente lo que yo expongo en el libro y digo que el tamaño del sector público debe ser decidido democráticamente por cada país, pero que no es lo esencial, ¿no? Cada país debe decidir por su cuenta y riesgo cuáles son las actividades que quiere que el Estado desempeñe. Esto no significa que yo tenga nada en contra de que todo el sector productivo sea público, y que el sector privado solamente esté compuesto por las familias. Yo no tengo ningún problema con eso, porque creo que no haría colapsar el sistema, siempre y cuando sea decidido de manera democrática. Esto también incumbe al resto de factores de la economía que no analizo, ¿no? En el libro no se puede analizar todo, por ejemplo, no hablo de las telecomunicaciones o del transporte, que son sectores importantísimos,
pero que, bueno, no se salen del alcance del libro que he escrito y que, bueno, deberían organizarse según el principio que hemos visto gracias a Kalecki, ¿no? Cada sociedad debería ver si esos factores tan importantes, bueno, pues son cubiertos por el sector público, por el sector privado o de manera mixta, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que sea democráticamente mediante el pluripartidismo y la democracia cómo se decida el tamaño del sector público y del sector privado. Bueno, pero eso no es lo importante es quién tiene acceso a qué tipo de cosas y con qué condiciones. El acceso universal, garantizado, no sujeto a deuda, a los 5 fines del socialismo. Y yo creo que eso sí que sería compatible con un programa comunista siempre y cuando se acepte el comunismo de base y se rechace el comunismo mítico del que habla David Irevely. En el libro pues lo me extiendo un poco más en esta idea. Luego pasamos a la tercera y última parte que se llama Euro del Endus Est. El euro debe ser destruido, que es una selección de artículos, como vengo diciendo, y que, bueno, son 27 artículos. El primero es el artículo más reciente, el último es el más antiguo. Los artículos más antiguos son muy anteriores a la formulación del socialismo fiduciario, por lo tanto, la carga de socialismo fiduciario va disminuyendo a medida que se van repitiendo, se van acumulando los artículos, pero bueno, en todos ellos, incluso en los artículos anteriores a la formulación del socialismo fiduciario, ya se puede ver esbozados muchos de los factores que luego cristalizaron en la formulación del socialismo fiduciario. Por tanto, creo que también son importantes, ¿no? Además, son artículos que yo, bueno, he escrito sobre todo para Mundo Obrero y para el periódico online elcomún.es, y que son artículos muy importantes para mí. Mi columna actualmente en elcomún.es se llama así, Socialismo Fiduciario, y bueno, creo que pueden aclarar muchos de los conceptos del socialismo fiduciario. De hecho, el libro empieza con el artículo en el que por primera vez utilicé el término socialismo fiduciario. El artículo se llama así, Socialismo Fiduciario, y lo publiqué en el periódico del Partido Comunista de España, Mundo Obrero. Bueno, pues entonces estos artículos son muy importantes para el socialismo fiduciario y los he querido incluir porque además para mí también son importantes. Y esto es todo. Este es el libro del socialismo fiduciario, que está a disposición de todo el mundo en la página web de Lola Books, lolabooks.eu, y bueno, nos pueden seguir todos ustedes en @LolaBooks en Twitter, y el email info@lolabooks.eu. Y en nuestra página web lolabooks.eu/socialismo fiduciario se puede comprar el libro. Muchísimas gracias por la atención.